Buenos días a todos. Continuamos con las pláticas de esta sesión del día viernes. Damos la bienvenida al doctor Ambrosio Ramírez, doctor del Instituto Politécnico Nacional, y nos va a hablar acerca de las medidas de riesgo por Monte Carlo, con volatilidad constante contra la estocástica, ¿no? ¿Sale? Escuchamos al doctor Ambrosio. La dinámica es 20-25 minutos y 5 minutos reservamos. Bueno, jóvenes, buenos días. Me gustaría saber quiénes están estudiando actuaría. Matemáticos. Qué bueno que se juntan ustedes. Yo también contaba con matemáticos y físicos en facultad, allá en C1, obviamente. Bueno, muchas gracias por venir. Bien, hoy, ¿de qué semestre son? Ya saben muchas cosas y están ansiosos por entrar al mundo laboral y aplicar todo lo que aprenden en la carrera, ¿no? Bueno, esta plática se trata de, vamos a ver lo que son medidas de riesgo, que ustedes ya conocen. Y la diferencia es que ahora vamos a ver por dos métodos, ¿no? El primero va a ser con un movimiento geométrico browniano, que ustedes ya lo conocen, y el otro con un modelo de velocidad estocástica. ¿Qué significa esto? Que ahora tienes dos cosas de diferencias estocásticas, una que modela el precio y otra que modela la volatilidad. Para ser comparables estos dos modelos, ya sabemos que no son comparables, vamos a ser comparables a través de igualar la sigma del movimiento browniano, que es constante, a la raíz cuadrada de la volatilidad inicial del modelo de Heston. Para ello vamos a analizar cómo se hace la simulación y calculamos primero rendimientos a través de tanto con el browniano como con el de volatilidad estocástica. Después calculamos los rendimientos y procedemos a los cálculos de las medidas de riesgo. Después vamos a hacer un análisis gráfico, porque a diferencia de cuando calculamos el VAR como un numerito, vamos a generar curvas de VAR y de valor en riesgo condicional, el CIVAR. ¿Sí? Entonces, la presentación está dividida de esta manera. Es primero introducción, la metodología. Vamos a ver un ejemplo que ustedes ya conocen, una breve introducción a riesgos financieros, modelo de browniano, modelo de Heston y cómo vamos a utilizar el Monte Carlo para el modelo de Heston. Después vamos a pasar los resultados, conclusiones y a una breve bibliografía, ¿no? Entonces, dice aquí, métodos Monte Carlo, ya lo conocen, son métodos estadísticos en los cuales de los años 40 pues estaban limitados por las de esa época, y hoy son métodos de muestreo basados en probabilidad y están determinados por un número de ensayos en los cuales se trae información de interés. Después, ya saben que este método se basa en los resultados que ya conocen, que es la ley de los números y el término central. ¿Está bien? El primer ejemplo es el clásico, ¿no? Calculas pi, entonces generas aquí los aleatorios, haces la condición, que sean números iguales que la frontera que está dando el círculo, y calculas casos reales entre casos tales. Entonces, a mayor aproximación que puedes calcular. Pero hay otro que ustedes conocen, supongo, que es el método de Box-Muller, que significa que se utiliza para generar muestras de dos variables aleatorias independientes pero normales estándar. Es muy bonito el método, aplicamos todo lo que sabemos de probabilidad, llegamos a la función de conjunta con problemas polares y llegamos finalmente a dos maneras, que es la primera, x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Entonces hacemos la simulación. Ya saben que hoy en día hay que saberlo usar. Antes era R, sigue siendo, hoy es Python, ¿no? Yo les recomiendo que estudien mucho Python, porque las ofertas laborales para que sea Python son muy buenas. Entonces ahí está la gráfica. Aquí tenemos θ, R y las dos normales. Ahora bien, ¿qué es la emisión de riesgos financieros? Pues básicamente es un proceso en el cual protege el valor económico de la empresa en la acción al riesgo, y ya sea mediante el riesgo de crédito, mercado y riesgo de liquidez, ¿no? Así como algunos efectos operacional. Y este proceso, pues obviamente que requiere identificar algunas medidas para elaborar planes y poder mitigarlas, ¿no? Entonces dice aquí, los reguladores usan el VAR. Ustedes ya se conocen lo que es el VAR para dos cosas. Uno, primero como reserva y además ante una crisis financiera, ¿no? Pero las aplicaciones de VAR se pueden clasificar en tres tipos, que son reportes, control de riesgos y emisión de riesgos, que es la parte activa. ¿Cómo medimos la eficiencia de la emisión de riesgos? Con dos metodologías, que supongo que las ven, si no aquí se las platico rápidamente. Una es el backtesting, que es evaluar la eficiencia de un modelo para medir el riesgo. En pocas palabras, es hacer pruebas estadísticas para comparación de estados diarios de operaciones, mediciones de riesgo generadas por el modelo. Si estas son lo suficientemente cercanas o próximas, no se cuestiona el modelo de riesgo, en caso contrario sí. Como dice ahí, hay que tomar medidas para cambiar los supuestos del modelo que sustenta. Ejemplo, supongamos que tenemos mediciones de VAR durante 100 días de operación. Entonces lo que esperamos es que 5 de los 100 días, al 95%, podrían ser mayores que el VAR calculado ese día.
Si pasa algo contrario a eso, entonces tenemos que ver qué pasa con el modelo. Si hubo algunos eventos extremos, como estaba platicando hace rato la profesora, tenemos que hacer esas pruebas, ¿no? Obviamente que se tiene que hacer con una frecuencia trimestral, un centro de 250 días, un bar del 99% y un periodo de tendencia de un día, es decir, un rolling bar, en pocas palabras. Aquí tenemos una gráfica de un backtesting de la mezcla mexicana de exportación. Si ven por acá, cuando ustedes estaban entrando aquí, esta que ven aquí es la pandemia, todo esto que ven aquí es ruido de la pandemia, y esta que aparece aquí es un exceso de bar, cuando entre comillas lo que nos dio el bar, que podíamos perder a un día, fue rebasado, y eso se conoce como exceso de bar. Entonces hay pruebas estadísticas para medir estos números de excesos, y hay un semáforo para decir si estás en verde, en amarillo o en rojo en tu modelo de riesgo. El análisis 3 es hacer escenarios en los cuales qué pasa con un portafolio cuando hay escenarios de estrés muy pronunciados, por ejemplo la crisis de 2008 y así por el estilo, y se basa en dos partes, ¿no? La primera es calcular, considerar los eventos de estrés, es decir, escenarios que pueden sufrir debilidad a su portafolio bajo condiciones extremas de mercado, es decir, le podemos sumar a las tasas, a la curva de tasas, a algunos puntos base o volatilidades, ¿no? Y lo otro, hay que revaluar el portafolio en esos escenarios, ¿no? Que es la diferencia entre el valor bajo supuesto de estrés y el valor del portafolio. Ahora bien, ya les platiqué de VaR, pero no de riesgo, tal cual. Entonces, este cuadro sinóptico lo tomé directamente de la acción de carácter general aplicadas a la acción energética. Entonces, para ustedes que están estudiando, hay que leer mucho sobre la parte normativa en México y también la internacional. Yo sé que también aquí estudian los seguros, entonces también está la parte de solvencia, ¿no? Todas las circulares sobre solvencia. Pero ambas son primas hermanas. O sea, por un lado, para los que hacen seguros, pues tenemos las reservas, que es nuestro capital, el cual no tenemos que tener ocioso, lo tenemos que invertir. Y también tenemos que calcular el VaR y otras cosas, ¿no? O sea, el tipo de reservas. Entonces, ¿cómo se reducen los riesgos? Ya conocen, cuantificables y no cuantificables. Cuantificables cuando tenemos bases estadísticas con las cuales hacer inferencias sobre esos datos. Y no cuantificables cuando no tenemos esos datos estadísticos. A su vez, los cuantificables discrecionales y no discrecionales, que son estos cuatro. Me voy a enfocar ahorita al riesgo del mercado. Es decir, ¿qué es el riesgo del mercado? Es la pérdida potencial por cambio de su factor de riesgo que incide sobre la evaluación o sobre los estados esperados de las propiedades activas, pasivos o causantes pasivos tales como tasa de interés, tipos de cambio, índices y otros. Pues, ¿cómo se define el VaR? Hay muchas definiciones de VaR. La generalmente aceptada es esta, ¿no? Que es la pérdida máxima esperada de una inversión durante un tiempo específico da un cierto nivel de confianza bajo condiciones normales de mercado. ¿Cómo definimos matemáticamente el VaR? Si tomamos que el nivel de confianza alfa o percentil 1 alfa y 1 en tiempo 3 define la pérdida máxima que no se espera exceder con. Si L es la variable natural que representa la pérdida, definida como el valor final menos el actual, o L igual a menos R, ¿no? Donde R es el rendimiento. Entonces el VaR para estas condiciones es a nivel alfa, es el ínfimo de este numerito L que está en lo real, está descalcular que sea mayor que L, sea menor que 1 menos alfa. Alternativamente, si tenemos R el rendimiento, entonces el VaR a nivel alfa es el alfa emisio cuantil de la distribución de rendimientos con un signo negativo para defender la pérdida, ¿no? Que es este que ven aquí. Esa es la definición de VaR general. ¿Sí? Tenemos otra definición que, ¿alguien la conoce? El valor riesgo condicional. En pocas palabras, así, matemáticamente se define así. Como a nivel condicional, es conocido como expected shortfall, que en español es déficit esperado. Se define como la pérdida por fin esperada, dado que la pérdida excede el VaR a nivel alfa, ¿no? Como ven aquí es el ínfimo de la esperanza condicional de L, tal que L es mayor que el VaR de L al nivel alfa, ¿no? Si lo hacemos con esta integral, ¿no? Donde F de L es de acumulada de las pérdidas. Igual, si lo tenemos como el rendimiento, entonces el VaR a nivel alfa tenemos esa expresión para el rendimiento. Siempre es importante poner ejemplos, ¿no? Si tenemos el VaR a 10 días, es el promedio de las pérdidas en donde a 10 días, dado que la pérdida está en el 10% de la curva izquierda, es decir, en pocas palabras, resume el problema de la pérdida que podría ocurrir más allá de un nivel de confianza dado. Ahora bien, si tenemos una serie de observaciones de VaR, entonces podemos hacer la estimación no paramétrica del CVaR como esta cantidad, 1 entre n de alfa de la suma de igual a 1 entre n de alfa de xi, donde estas x1 a xi son las observaciones de la variable y tenemos que hacer este promedio, ¿no? Pero este promedio, cuando uno está programando, declaras la variable ya sea float o entera. Lo ideal es que aquí sacamos el promedio con
por default, si lo hacemos en Visual Basic, tiene que ser de tipo variant. Si lo hacemos en Python, tiene que ser float por default. Ahora bien, son medidas coherentes porque se dan ciertos axiomas que es homogeneidad positiva, subjetividad, heterogeneidad e invariancia de relaciones. Es una medida subcoherente porque se satisface esas 4 propiedades, a diferencia del VAR, que no se satisface la propiedad de subjetividad. Y eso está relacionado con la teoría del portafolio, que a medida que uno le va metiendo más activos a un portafolio, disminuye el riesgo por la diversificación, que en pocas palabras lo que se conocen como Markowitz, que ven en su materia de finanzas corporativas. Ahora bien, ¿cuáles son los números para calcular VAR? En general son 3 los que se ven, que es el simulación histórica, paramétrico y Monte Carlo. Básicamente, simulación histórica es generar escenarios, evaluar el portafolio, generar datos sintéticos, calcular el percentil, como el VAR, ¿sí? En cambio, el paramétrico es, supones, ya sea que tienes un activo, tienes nada más la media y una acción estándar. Pero si tienes varios activos, entonces tienes una matriz de varianza covarianza. Entonces, ahora, para calcular el VAR, tienes que hacer algunos cálculos y teóricamente tenemos un vector de medias y una matriz de varianza covarianza. Hay fórmulas cerradas para calcular el VAR y el C-VAR bajo estas condiciones. Y finalmente el Monte Carlo, que es simular, aplicar modelos estocásticos a factores de riesgo para generar escenarios futuros basados en nuestros modelos. Entonces, la opción del portafolio de cada escenario para obtener una distribución de precios ganancias, la opción del VAR, como un cuantil específico de la distribución. ¿Cuáles son los pasos de este método? Pues básicamente es identificar los factores de riesgo, modelar los factores de riesgo, generar escenarios para portafolio de cada escenario, calcular las precios ganancias y estimar las medidas de riesgo. Ahora bien, esos 3 métodos son los que uno ve en la carrera, los aplica y los identifica, ¿sí? Entonces, paso ya a la parte de movimiento geométrico booleano, que si ya conocen que es un proceso estocástico en la cual tiene distribución normal con tendencia y igualdad constantes. Su fórmula en términos de una ecuación integral estocástica es esta. Tenemos la parte determinista, que es esta, más la parte estocástica, que este es un movimiento booleano, y la solución a esa ecuación integral estocástica que tiene bastantes cosas que uno tiene que ver. Ya sé que estamos en física y matemáticas, entonces hay que ver lemadito y saber aplicar, ¿sí? Entonces ustedes como actuarios, como matemáticos, si están en la academia, pues es muy bonito trabajar aquí, pero si uno está ya trabajando, hay que saber explicar qué significa ese modelo, ¿no? Entonces, la solución es esta. Tienes un proceso en el cual tienes un precio inicial y lo elevas a esta parte que es la media menos 1 cuadrada por t más sigma multiplicado por el booleano, ¿no? Y este que aparece aquí, pues también se conoce como un proceso de Wiener, ¿no? ¿Por qué proceso de Wiener? Porque tiene una axiomatización en la cual un proceso de Wiener pues, casi siempre empieza en 0, tiene incrementos independientes idénticamente distribuidos, la diferencia de los tiempos es normal con media 0 y la varianza, la diferencia de tiempos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para hacer Monte Carlo con el geometría booleano? Define los pasos. Primero defines aquí el precio inicial, la tasa de riesgo, el número de periodos de tiempo, la duración de cada tiempo, el número de trayectorias y los parámetros, ¿no? La y la sigma, que son constantes. Después, el paso 1, discretizas, divides el horizonte de tiempo en n partes iguales. La semilla, que es muy importante conocerla, porque de ahí generamos muestras de una variable aleatoria, como dice aquí, las ZJ. Entonces, tenemos este proceso que es recursivo, ¿no? Si quieres generar una trayectoria, pues nada más es t menos ti, ¿no? Pero si quieres generar muchísimas, como lo vamos a hacer aquí, van a ver ustedes, tenemos que hacer este proceso, ¿no? Que aparece aquí, donde ahora, vean ustedes que esta parte es la tendencia multiplicada por delta t, más sigma por raíz de delta t por zt, ¿no? Z es un normal estándar. Y este que aparece aquí, sigma multiplicado por la raíz de delta t, es un proxy para el browniano. ¿Qué significa eso? Que es la parte discreta de cómo generar un browniano a la hora de hacerlo, porque esos son modelos de tiempo continuo, pero cuando uno está haciendo la simulación, lo haces en tiempo discreto, ¿está bien? Entonces, después calculas, como dice aquí, los rendimientos RI como el valor final de todas las trayectorias de la décima simulación menos el valor inicial entre 0. Calculas ya rendimientos, ¿ok? Y finalmente calculas el VAR como menos percentil de RI al 100 por menos alfa y el C-VAR como menos RI, tal que RI es menor o igual que el VAR. Entonces, hasta aquí la parte del booleano. Entonces, vamos a la parte del modelo de gestión estocástica. ¿Qué significa eso? Que ahora
Los precios activos que tienen asimetría, tienen exceso de kurtosis, entre otros fenómenos. La volatilidad activo pues, también es constante, sabemos que no se cumple, como acaban de ver, y lo ven ustedes en su clase de econometría con los AR, con los ARMA, con los ARIMA, después van a ver los famosos GARCH o los TACH o los PARCH y todas esas que se ven así. Es un modelo científico discreto que modela la volatilidad y la verdad, eso sí se ocupan en la parte laboral, porque al final de cuentas en su clase de econometría lo que tenemos que hacer es hacer ¿qué? Pronósticos, ¿no? ¿Pronósticos para qué? ¿Para qué nos van a servir? Para varias cosas, pero la fundamental de ella es para tomar decisiones hoy. Evidencia empírica, la volatilidad implícita de opciones para diferentes plazos y precios ejercidos no muestra, tiene que ser en forma de SMILE o de SMIL, que son muecas, ¿no? ¿Qué es la volatilidad implícita? Es aquella volatilidad en la cual hace que la diferencia entre el precio de mercado y el precio de Black-Scholes-Merton sea igual a cero, ¿no? Ya conocen la fórmula Black-Scholes, ¿verdad? Entonces, así se define la volatilidad implícita. Esto tiene que ver con algunos documentos, artículos similares de hace mucho tiempo, ¿no? Y los pueden consultar en internet. ¿Qué es un SMILE y qué es un SMIL? Pues tiene esa forma, ¿no? Tiene eso, es un SMILE y ese es un SMIL, como que es una... Esta tiene así, pero en realidad lo que hice yo aquí es, tienes puntitos asociados a una que se llama K sobre S. Esa K sobre S se llama moneyness y tiene tres valores. Uno, K sobre S, que es el precio de ejercicio entre el precio docente, puede ser 1, puede ser menor que 1 o puede ser mayor que 1, ¿no? Es el moneyness. Entonces, ¿cuáles son las antecedentes de este modelo? Primero, el precio es conocido por un movimiento geométrico browniano. La volatilidad raíz de VDT es conocida por un proceso tipo Austen-Uhlenbeck, ¿sí? Que está asociado a los modelos de tasa de interés, que es un proceso en física, el cual modela la trayectoria de un neutrón, algo así recuerdo que para eso se utiliza, y además tiene reversión a la media, ¿no? La volatilidad, ¿qué significa eso? Que es el modelo de coeficientes errores, y además tenemos que los procesos de Wiener están correlacionados, es decir, la covarianza entre el browniano que conduce el precio y la volatilidad es igual a ρ de t. Entonces, esquemáticamente está así, geométrico browniano, con la raíz de VDT, pero este VDT está hacia acá, que es menos beta por raíz de VDT, dt, más delta de W2dt. Y para hacer eso, pues hay que aplicar el medito, llegas a haces transformaciones y llegas finalmente al modelo de Cox-Ross para la volatilidad, donde ahora tenemos que beta es igual a kappa sobre 2, delta es igual a sigma sobre 2, teta es igual a delta cuadrada sobre kappa, ¿no? Y algo muy importante, se tiene que cumplir que 2 kappa por teta es mayor que sigma cuadrada, que se conoce como condición de Feller. ¿Qué significa eso? Que el proceso converge hacia ciertos datos, ¿sí? A ciertos valores, es decir, que no explota, que se llama condición de Feller. Y es muy importante en la simulación porque puede ser que toque en algún momento el cero y eso no es permitido. Entonces, ¿cómo se interpreta este modelito? Pues este valor teta tiende a un valor de plazo VDT con una velocidad kappa y esta sigma multiplicada por la volatilidad de la volatilidad. Pues, ¿cómo se descritiza el modelo? Tenemos dos ecuaciones diferentes estocásticas, las descriptizamos de esta manera, son correlacionadas, pues clásico, y hay que dar una trayectoria diferente y es factible generar escenarios cambiando la ρ y la sigma. Teóricamente lo podemos hacer, en la cual vamos a observar que la sigma y la ρ determina el comportamiento de la distribución, ¿sí? A mayor sigma se va a hacer mayor kurtosis. Si mueves la ρ, se va a hacer ya sea simétrica positiva, simétrica negativa y así por el estilo. Entonces, ¿cómo describimos el modelo de Heston? De esta manera, tienes aquí ecuación 1, ecuación 2 y aquí dice que se cambia la mu por la r por la tasa libre de riesgo y pongo ahí libre de riesgo crédito, ¿no? ¿Por qué cambiamos la mu por la r? Hay dos explicaciones. La primera es que en la deducción de la fórmula de Black-Scholes, al hacer con portafolios replicantes, mágicamente desaparece la mu y aparece la R, que es un portafolio en la cual la riqueza inicial del portafolio la metiste a una cuenta bancaria que paga una tasa de interés R, entonces por eso cambiamos la R. Es una explicación. La otra es a través de conceptos de programación dinámica estocástica, planteas una función de utilidad, un funcional, aplicas la ecuación de Hamilton-Jaffe-Bellman y llegas a la misma ecuación diferencial parcial de Black-Scholes, ¿no? Eso lo hacían en las universidades de alto prestigio en la parte de economía, ¿no? Aquí no sé si llegan a ver esa parte, pero es muy interesante. Pero a lo que yo me refiero es que es consistente utilizar ese enfoque, que utilizar el protocolo de replicantes, utilizar
el de enfoque probabilista para llegar a Black-Scholes, ¿no? Entonces, ¿cómo simulamos esto? Los procesos, generas aleatorios y el precio spot, precio inicial, y además generas trayectorias y haces estimaciones. Entonces, y aquí hay dos problemas. Si notaron ahí, tenía una raíz, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos ese problema para la raíz? Hay dos métodos, ¿no? Uno, hacemos un truncamiento, es decir, cambias la BTT como el máximo entre 0 y BT. Con esto te olvidas de la parte de raíces negativas. O haz el valor absoluto de VDT, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo con el máximo, ¿no? Y este modelo también se puede simular, la ecuación que vimos hace rato de por eso decir, con la chi cuadrada no central, ¿sí? Y hay otros métodos, ¿no? Hay muchísimos métodos. Entonces, para hacer la metodología para Monte Carlo tenemos lo siguiente. Tenemos las variables y parámetros iniciales, que son estos de aquí, y aquí es importante mencionar, estos parámetros están dados. O sea, este ejercicio que yo hice para ustedes es académico, no estoy tomando datos reales, y eso es una de las conclusiones que yo les adelanto. En la parte práctica, lo que hay que hacer es hacer estimaciones de los parámetros del geometría browniano y los parámetros del modelo de Hesston. Hay varios métodos para hacer eso, ¿sí? Y aquí es una primera estimación para que conozcamos qué influencia tienen esos parámetros y comparar un modelo clásico, que es el geometría browniano, con un modelo de volatilidad estocástica. Entonces, el paso 1, hace las delta T sobre N, descompones SV, aplica la descomposición de Cholesky, que lo que hace es descompones esta matriz de correlaciones en dos matrices, una triangular superior y una triangular inferior, de tal manera que al hacer el producto de esas matrices recuperas la matriz de correlación. Entonces, teóricamente lo que hacemos es lo siguiente: generas Z1 y Z2 normales estándar, de tal manera que Z2 es una combinación de ρ por Z1 más 1 de ρ cuadrado por Z2. Entonces, eso ya lo metes dentro de las decretaciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas de esta manera, ¿no? Noten aquí que vamos a utilizar el máximo, es decir, elegimos truncamiento. Entonces, calculamos los rendimientos como la diferencia entre cada uno de los valores que fuiste generando menos el inicial, y calculas el VAR y el C-VAR con estas ecuaciones. Entonces, y aquí viene la parte que les comenté al inicio: ¿cómo vas a comparar dos modelos en la cual es como decir, vas a comparar, no sé, Sansón contra ya saben quién, ¿no? Entonces, no, hay que hacerlos comparables de tal manera que lo hagamos de esta manera. Igual a la utilidad tan inicial, que es útil si estás haciendo el comportamiento de los modelos partiendo de las mismas condiciones de volatilidad del momento cero, ¿no? En este caso, sigma MGB igual V de cero, ¿no? O igual a la utilidad promedio esperada a largo plazo. Es más relevante si el tiempo temporal es grande. Entonces, lo que se puede hacer es igualar a la teta, ¿no? Entonces, aquí es muy importante decir esto, ¿no? Para una comparación más rigurosa, calibrar a los modelos resultaría más interesante, ¿no? Ya que los valores de los parámetros del geometría browniano y el de Hesston serían diferentes, ¿sí? Y serían determinados por los procesos de calibración, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos el VAR? Con la metodología, y bajo este marco es importante decirlo que son herramientas esenciales para medir el riesgo de un activo, mientras que el VAR proporciona un umbral de pérdida, el C-VAR va más allá, es decir, proporciona una visión más completa, considera la amplitud de las pérdidas iniciales. Los modelos de Hesston son importantes para calcular el impacto de los cambios relativos sobre el riesgo, y además, la comparación hacemos, como vamos a ver a continuación. Hasta aquí comparamos esas dos medidas de riesgo, pero hagamos una comparación más consistente con las condiciones que pusimos. ¿Qué significa eso? Que vamos a comparar ahora el VAR con Hesston y el C-VAR con Hesston y movimiento geométrico browniano. Sucede lo mismo, pero ahora la interpretación es un tanto cuanto diferente. ¿Por qué? Noten que aquí siempre la curva del VAR de Hesston está por encima de la curva del VAR de movimiento geométrico browniano. Y vean la escala. Son similares, pero estos sí los podemos comparar, a diferencia de estos, ¿no? Que la comparación puede ser similar, pero en la parte práctica, cuando ustedes estén trabajando, ya les están pidiendo calcular el C-VAR al 97.5. ¿Por qué? Las normas de Basilea, que no sé si ustedes conozcan o han escuchado de Basilea, que es una regulación internacional para la gestión de riesgos, y aquí en México está la circular única de bancos y otras. Dicen que hay que calcular el VAR de un portafolio al 99% a un día, y hay que calcular también el C-VAR al 97.5 de confianza con un horizonte de un día. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí en la academia nos dicen, ¿para qué estás calculando todo eso? Pues tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué? Decía yo, en la parte práctica, la regulación en México
nos pide que calculemos una especie de reservas. De riesgos, eso se llama índice de capitalización y se basa en calcular medidas de riesgo para un portafolio y para cada uno de los componentes de ese portafolio. Para eso nos sirve el VaR en la vida real, bueno, me refiero a la vida laboral, ¿sí? Yo lo hacía antes y es muy tedioso, pero sí sirve, ¿no? Porque tienes que saber conocimientos de contabilidad, de finanzas corporativas para saber dónde está el riesgo. Y esa es una foto, eso lo tiene uno que hacer cada mes y al final del año hacer un reporte, ¿ok? Entonces, ¿qué observamos aquí? Es lo mismo y además, ¿cuáles son la curva obtenida? Siempre está por arriba, es decir, para niveles comerciales más altos, es la ascendencia de la gráfica, ¿no? Y me voy a sacar la curva de CIBAR obtenida como lo que se llama la roja, se encuentra constantemente por encima de la curva de VaR obtenida como el metro booleano. Esto indica que el modelo que son predice pérdidas probablemente mayores en los escenarios de la cola extrema en comparación con el modelo de geométrico booleano. Conclusiones. ¿Cuál es la influencia del modelo en la estimación del riesgo de cola? Además, la superioridad del modelo que son para capturar el riesgo de mercado, es decir, captura mejor el riesgo de mercado porque es una estimación más prudente de los riesgos potenciales en escenarios adversos asociados a una alta volatilidad. Finalmente, el papel CIBAR, como ya dije complementaria, es consistentemente mayor que el VaR, lo que resalta su importancia para comprender la magnitud de las pérdidas una vez que se ha superado el umbral del VaR. Yo recuerdo que en el 2008 todos los modelos de riesgo explotaron porque esa crisis de la subprime pegó a todo el mundo. ¿Sí? Entonces hubo muchísimas excepciones, yo estaba allí en la chamba y un día tras otro había excesos de VaR. ¿Sí? Entonces teníamos que informar a la alta dirección lo que estaba pasando y mover nuestras posiciones hacia activos menos riesgosos, ¿no? Entonces, la invitación es el VaR, el riesgo de cola, porque está basado en la normal, a diferencia de Heston, que genera distribución de rendimiento mucho más consistente con lo que se ve en la realidad, y además la importancia de calculación del modelo a datos reales nos va a dar una perspectiva mejor de lo que puede suceder, ¿no? Y finalmente, cuantificar el riesgo de cola, ¿no? Que es un ejemplo de este tipo de modelos y demuestra ser más adecuado que el geométrico booleano para hacer medidas de riesgo como el VaR y el CIBAR en escenarios extremos, ¿sí? Entonces, conclusión, es un ejercicio académico. En la parte de práctica hay que hacer estimaciones con datos reales, ¿no? Y eso cuesta, además de dinero, acceder a ese tipo de datos, ¿no? Y eso es todo por mi parte. Aquí está alguna bibliografía. Yo lo recomiendo que consulten y el libro del Dr. Venegas y el Hall, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? El libro de Hall. Y algunos papers, y eso sería todo por mi parte. Para el doctor Ambrosio, ¿alguna pregunta? Emiliano. Por ejemplo, cuando usted habló de que en el 2018 excedían efectivamente... 2008, perdón. Efectivamente el CIBAR es el promedio de lo que ya excedió, ¿no? ¿Cuántas veces excedía, solo por curiosidad, cuántas veces excedía el CIBAR a lo que usted estaba viendo? En una semana excedió 4 veces, principalmente asociados al tipo de cambio, porque ustedes estaban chiquitos, pero el dólar estaba más o menos en 12 pesos. Y llegó a tocar hasta el 16 en un solo día. Pues imagínense cuántas sigmas fueron para tener el dólar a 16, ¿no? Y viene la parte económica. Hay un economista aquí, economista. Entonces, ustedes cuando estén trabajando tienen que saber también de economía, ¿sí? ¿Por qué? Los indicadores económicos son muy importantes. Banco de México en su página pone el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés. Ya sé que la tasa de interés es un concepto muy amplio, pero el que nosotros como actuarios tenemos que ver, o como analistas, no importa si eres matemático, actuario, hoy están muy en día los científicos de datos, ¿sí? Que para ser científico de datos tienes que saber ciencia, saber cómo es el corazón de un modelo por dentro, no aplicar modelos así como si fueran enchiladas, no. O sea, ser un científico de datos va más allá de saber aplicar los modelos, es saber el corazón de la teoría de cómo se está implementando. No es una caja negra, ¿sí? Tienes que implementar. Entonces, vuelvo a la parte económica. El tipo de cambio es muy importante, porque se utiliza para liquidar operaciones que se hagan en moneda extranjera. Tasa de interés, podemos modelarlo hay muchas maneras de abordarlo, pero una de las más importantes, la TIR, que es la tasa de interés de equilibrio, es aquella en la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Y esa es muy importante, ¿por qué? A ver, levanta la mano, ¿quién tiene tarjeta de crédito? Pues todos, ¿no? ¿Sí? Se han dado cuenta que hay un numerito que se llama ICAT,
Si el Banco de México sube la tasa, automáticamente los bancos, ¿qué van a hacer? Nos van a subir a nosotros, ¿no? Tu anualidad. Ya sé que ahora están las fintech, que no cobran anualidad, pero eso es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy apalancados sus pasivos, muy apalancados. Si pasa una crisis como el subprime, va a haber un efecto dominó, pero ahora a nivel local en México, ¿sí? Entonces, es una bomba de tiempo porque ofrecían rendimientos, no sé, desde 15%, mientras un CETE daba un rendimiento anual entre el 7 y el 8%, ¿no? Y ahorita está en 4 o 5 por ahí así, ¿no? Y viene otro concepto que ustedes tienen que saber, además, no hay que hacer maestría, ¿no? Simplemente hay que leer. También está asociada a la inflación. Ustedes ya saben que cada vez cuesta más ir al mercado. ¿Cuánto cuesta la carne? Bueno, yo vivo en el distrito, yo soy de Puebla también, y en la provincia el kilo de carne creo que cuesta 140 o 120. Y aquí en la ciudad llega a costar hasta 250, ¿no? En el mercado. Me dice el carnicero, subió de 200 hasta 240 de jalón. ¿Eso qué significa? Que hay mucho ruido en la parte de la inflación. Entonces los indicadores económicos los tenemos que ver también en la parte de los portafolios, ¿no? Y tomar decisiones a tiempo. ¿Otra pregunta? Agradecemos al doctor Ambrosio por